Falacia de composición. Es una falacia que consiste en interferir que algo es verdadero acerca de un todo, solo porque es verdadero acerca de una o varias de sus partes. En ejemplos, el número uno es: toda una de las canciones del álbum dura menos de una hora, por lo tanto, el disco dura menos de una hora. Y el número dos es: el pedazo de pastel que me comí tenía pasas y el de mi compañero también, por lo tanto, todo el pastel tenía pasas. Falacia de división. Esta es una falacia que consiste en inferir que algo es verdadero acerca de una o varias de las partes de un todo, porque es verdadero acerca del compuesto del que forma parte. En ejemplos, el número uno es: el agua es transparente, por lo tanto sus moléculas son transparentes. El segundo: el vuelo 4590 lo realizó un avión Concorde que estalló, por lo que todos sus componentes estallaron. Y en último ejemplo tenemos: este es un sector muy rico de la ciudad. Juan, que vive ahí, debe ser muy rico. Falacia ad hominem, también conocida como falacia del ataque personal, consiste en dirigir un argumento contra la persona que hace una afirmación en lugar de dirigirlo contra la afirmación en sí. Se caracteriza por el juego sucio, ya que no aporta razones válidas que sirvan para rebatir una posición o conclusión. Se construye de la siguiente manera. A afirma X. Hay algo cuestionable acerca de A. Por tanto, X es falso. Ejemplo: los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía. Pero no hagas caso, porque los ecologistas siempre exageran. Existen tres tipos de falacias ad hominem. La primera es de ataque directo, que es insultante y descalificatorio. Por ejemplo, es estúpido y como tal no puede tener una opinión fiable. Claro que lo dice, ¿qué esperabas de una negra? El segundo es de ataque circunstancial. No se ataca las características del oponente, sino sus circunstancias, intereses o cualquier cosa que pueda ser motivo de su forma de pensar. Por ejemplo, no puedes fiarte de ese estudio sobre el tabaco, lo ha pagado la industria tabacalera. Y el último es de autocontradicción. Se acusa al contrario de lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo puede usted hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban cada día descubríamos un nuevo caso de corrupción? No puede afirmar que mi acción es inmoral porque usted ha estado en la cárcel. Ad verecundiam es una forma de falacia que consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Los pitagóricos utilizaban este tipo de argumento para apoyar su conocimiento, es decir, si alguien les preguntaba por qué, respondían: el maestro lo ha dicho. Ejemplo 1. El cielo es celeste porque así lo dice Newton. Que lo diga Newton no aprueba que sea cierto, así que el cielo no es celeste. Ejemplo 2. Según la televisión, si compro este teléfono celular, voy a estar a la moda, voy a ser aceptado por todos y todas las mujeres van a querer estar a mi lado. Ad populum. Es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión de que ello tiene la gente en general, en lugar de al argumento por sí mismo. Los argumentos ad populum se suelen usar en discursos más o menos populistas y también en las discusiones cotidianas. Ejemplos. Prueba el nuevo y mejorado celular, todo el mundo está usándolo ya, ¿a qué espera? Ejemplo 2. Dios debe existir ya que cada cultura tiene algún tipo de creencia en un ser superior. Ad misericordiam es una falacia que consiste en la manipulación de los sentimientos para sostener un argumento como válido. Esta falacia funciona de la siguiente manera. A sostiene B, A merece piedad por la circunstancia X, por lo tanto, B es verdadero. Ejemplo 1. Padre, no me castigues por lo que hice. Recuerda que saco malas calificaciones en la escuela y eso me desanima. El hecho de que el chico se desanime por sacar malas calificaciones en la escuela no es causa para evitar el castigo por lo que haya hecho. Ejemplo 2. Señor juez, no debe condenar a mi cliente, él ha tenido una vida muy dura y oscura. Además tiene esposa e hijos. Cualquiera se desesperaría por robar un poco de dinero. Que la persona de la que se habla haya tenido una vida muy dura o que tenga familia
No es razón para robar dinero a alguien ni tampoco le exenta de condena. Ad baculum. Es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia. Ejemplo 1. Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán tu sueldo y tus propiedades. Por lo tanto, si no quieres verte convertido en un indigente, debes pagar tus impuestos. Ejemplo 2. Si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves a un policía cerca, utiliza tu cinturón de seguridad para evitar ser multado. Ad ignorantiam, o apelación a la ignorancia. Es una falacia que consiste en sostener la verdad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario. Ejemplo 1. Sobre la existencia de Dios. No se puede probar la inexistencia de Dios, por lo tanto Dios existe. Ejemplo 2. Sobre la vida en los planetas. No se puede demostrar que no exista vida en otros planetas, por lo tanto existe vida en otros planetas. Falacia de petición de principio. Esta se trata de una falacia que se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. En ejemplo es: este colegio es muy paternista. ¿Por qué? Porque trata a los estudiantes como niños. Y en nuestro último ejemplo es: tienes que hacer caso a lo que yo te diga. ¿Por qué? Pues porque yo tengo razón. Falacia de falso dilema. Esta falacia involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista, como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existe una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Nuestro ejemplo es: Fermín no ha llegado a trabajar, o ha tenido un accidente en el coche, o se ha quedado dormido. Llamamos a su casa y averiguamos que salió a tiempo, luego ha tenido un accidente. Y en último tenemos: si no te lavas el pelo con este shampoo, el pelo se te caerá. Falacia de equívoco. Esta es una falacia lógica informal. Es el uso engañoso de un término con más de un significado o sentido. En los ejemplos, el número 1 es: todos los burros tienen orejas largas. Carlos es un burro, por lo tanto, Carlos tiene orejas largas. Y en segunda tenemos: si crees en los milagros de la ciencia, también deberás creer en los milagros de la Biblia. Falacia de anfibología. Es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. También se le llama disemia o polisemia. Una anfibología puede dar lugar a importantes errores de interpretación si se desconoce el contexto discursivo del enunciado anfibológico. También suele ser un recurso para sofisticar. Una característica casi constante de las anfibologías es la ambigüedad. Ejemplos: fuimos al hipódromo y después al zoológico. Te dejamos un recado para que nos alcanzaras allá. ¿Dónde? ¿En el hipódromo o en el zoológico? Me encanta que hagas de comer enchiladas, porque el arroz es mi comida favorita. La próxima semana comemos eso. ¿Qué van a comer? ¿Enchiladas o arroz? Lupita me gusta y Juliana me encanta. Le pediré que sea mi novia. ¿A quién? Calcetines para caballero de lana. Incorrecto. Calcetines de lana para caballeros. Correcto. Ventilador de bolsillo eléctrico. Incorrecto. Ventilador eléctrico de bolsillo. Correcto. Falacia de causa falsa. Consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. Se trata de una falacia puesto que el razonamiento que emplea no es válido, ya que no garantiza que lo que se argumenta sea cierto, pudiendo llegar a conclusiones erróneas. El que dos fenómenos estén correlacionados no es evidencia suficiente para asegurar que uno dependa del otro. Hay dos tipos: non causa, pro causa. Confusión entre la causa verdadera y la que no lo es. Por ejemplo, observo que el gallo canta y sale el sol. Por lo tanto, el gallo hace salir el sol. El segundo es post hoc ergo propter hoc. Consiste en realizar una inferencia en la que un acontecimiento es la causa de otro por el hecho de suceder antes. Por ejemplo, he ido al curandero para que me cure de una grave enfermedad. Mes después he experimentado una mejoría notable. Por lo tanto, el curandero me ha sanado. Ejemplos: las 2 últimas semanas no fui a visitar a mi abuelita.
Hace 3 días se puso enferma y se murió. Se murió de pena porque no la visitaba. Me tomé la bebida y al poco tiempo empecé a sentirme mal. Entonces, la bebida me ha provocado el malestar. El aparato funcionaba mal. Juan se acercó y le dio una pequeña patada. Acto seguido, comenzó a funcionar bien de nuevo. Por lo tanto, ahora cada vez que algo se estropea, le da golpes. Me regalaron un amuleto de la buena suerte. A las pocas semanas encontré trabajo. Por lo tanto, el amuleto me ha dado buena suerte. Falacia de pregunta compleja. Es un argumento falso, pero aparentemente verdadero para inducir al error o el engaño. Es una falacia que ocurre cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas. Ejemplos. ¿Salió usted a ayudar al peatón que atropelló por haber tomado demasiado vino? ¿Cómo ha hecho para lograr evadir impuestos? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Dónde escondió el cadáver? Falacia de acento. Consiste en el cambio del significado de una oración dependiendo de la palabra que se enfatice. Yo no realicé la prueba ayer. La realizó otra persona. Yo no realicé la prueba ayer. No la realicé. Yo no realicé la prueba ayer. Hice otra cosa con ella. Yo no realicé la prueba ayer. Realicé una diferente. Yo no realicé la prueba ayer. Realicé otra cosa. Yo no realicé la prueba ayer. La realicé otro día. Falacia del hombre de paja. Consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, exagerando o cambiando el significado de sus palabras para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico. Ejemplos. Primer ejemplo. A. Creo que es malo que los adolescentes vayan solos de vacaciones. B. Refutación falaz. Obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. El argumento A en ningún momento propuso que los adolescentes deberían quedarse encerrados en sus casas. Segundo ejemplo. A. Creo que es malo que los niños salgan solos a altas horas de la noche. B. Refutación falaz. Entonces, al salir de la casa van a volverse sádicos, drogadictos y violadores. El argumento A en ningún momento dice que los niños se volverían sádicos, drogadictos o violadores. Hay otros peligros. Mire, maestra, sé que no entrego mis trabajos a tiempo, pero piensa en lo buena persona que soy. Y aparte, pues mis papás se van a poner muy tristes si recibo un reporte. Dele, ayúdeme. Si me castigan, será por mucho tiempo, maestra, por favor. No. Adelante. Doctora, me tomé un Vive 100 y empecé a sentirme mal. Entonces el Vive 100 hizo que me doliera el estómago. Pudo ser. Oye, no vengas a trabajar con ese piercing. Recuerda que quien paga manda. Mamá, me encanta que me hagas de comer hamburguesas, porque las papas son mi comida favorita. La próxima semana también comeremos eso. El equipo de natación de Bachúa tiene 2 nadadoras estrellas e inclusive han ganado varias competencias olímpicas. Por lo tanto, el equipo de natación de Bachúa es muy bueno.